trabajar, chicos. Es un tema muy, muy bonito, me gusta bastante, pero es un poco largo, así que ayúdenme, por favor. Vamos a estar muy atentos para la clase de hoy día. ¿Bien? Muy bien, chicos, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la reforma y la contrarreforma. Ya hablamos la semana pasada del humanismo y el renacimiento, ¿verdad? Hablábamos sobre el humanismo, el renacimiento, hablamos de la edad moderna, ¿no? ¿Cómo empieza la edad moderna? ¿Cómo es que cambia el pensamiento del hombre en la edad media, que es todo lo veían Dios, la fe, la iglesia, y cómo es que en la Edad Media el pensamiento se pasa a la búsqueda del antropocentrismo, que ahora el hombre es el centro, el hombre es la medida de todas las cosas. Cambia mucho el pensamiento en la Edad Moderna. Entonces, es en este contexto en el que nace la Edad Moderna, en el que empieza a haber un pensamiento más crítico, ¿no? En que la gente empieza ya a pensar de una mejor manera, en el que se va a notar o la gente misma va a reaccionar o va a notar algo que se veía viendo hace mucho tiempo, que la Iglesia Católica había entrado en un declive moral muy grande, ¿ya? Y esto va a motivar a que muchos personajes dentro de la misma Iglesia Católica empiecen a hacer críticas. A la Iglesia Católica en la Edad Media no se le podía hacer críticas, tenía un poder muy alto, tenía un sistema de control muy fuerte, la Santa Inquisición, te podían excomulgar, y el temor hacia la Iglesia Católica era real. Pero ya para la Edad Moderna, donde ahora la Iglesia ha pasado a un segundo plano, ese temor ya desaparece y hay personajes que valientemente se levantan y van a criticar abiertamente las cosas que están mal dentro de la Iglesia Católica, que están muy mal. Y ahí vemos el nacimiento o el origen de lo que se le conoce como la Reforma Católica, ¿no? O la Reforma. ¿Bien? ¿Qué fue la Reforma? Fue una gran revolución religiosa. Una gran revolución religiosa que rompió la unidad cristiana en Europa Occidental. Se le llama el cisma de Occidente. Cisma se le dice a cuando la iglesia se rompe. Cuando la iglesia se rompe en dos, se habla de un cisma. Entonces aquí se le llama el cisma de Occidente, la ruptura de la iglesia católica, ¿no? Y creó al lado de la iglesia católica romana otras confesiones cristianas que han sido llamadas hasta el día de hoy como iglesias protestantes, o lo que tú conoces como iglesias cristianas evangélicas. Con todas las iglesias cristianas evangélicas, de las muchas que hay, esas son iglesias que surgen a raíz de este movimiento llamado la Reforma. ¿Bien? Entonces la Reforma divide a la iglesia católica con la iglesia evangélica que conocemos el día de hoy. ¿Bien? Cada una tiene su postura. ¿Cuáles son las causas que motivaron la reforma? Ya les dije que desde fines de la Edad Media existía en ciertas capas de la sociedad un profundo malestar. La iglesia tenía un control y un poder casi omnipotente en toda Europa, ¿no? Las altas jerarquías eclesiásticas vivían en un lujo y riquezas exagerados. O sea, tú lees la Biblia y ves la vida de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, cómo vivían ellos de una manera muy humilde, y lo comparas con el arzobispo de tu pueblo que vive en una gran mansión, que está bien gordo de lo que come, que tiene mucho dinero, que tiene tierras, como un mismo señor feudal. Entonces la gente, no hay relación entre lo que predican y lo que se ve, ¿no? Entonces, eso es, las altas jerarquías de la iglesia viven en un lujo, riquezas exagerados, el clero tenía una escasa formación, no había una preparación teológica, había mucho desconocimiento bíblico porque en este tiempo el papado había prohibido la lectura de la Biblia, ¿no? O sea, el único autorizado para interpretar la Biblia era el Papa, imagínate, ¿no? Entonces, el clero, los sacerdotes tienen muy poca preparación teológica, ¿no? Sobre cuestiones fundamentales que están en la Biblia y muchas veces ni siquiera recurren a ella. Básicamente, en las liturgias de la iglesia, cuando tú ibas, lo que te enseñaban era el catecismo, no la Biblia, ¿no? Y eso es un reclamo que también se hace. ¿Por qué no enseñan la Biblia, ¿no? Los cargos eclesiásticos se empiezan a comprar. O sea, ya no eres arzobispo o obispo porque te lo merezcas, sino porque pagas. Yo tengo plata, quiero ser arzobispo de un pueblo, pago y me dan el cargo. Se compran y se venden los cargos eclesiásticos. Muchos compradores ni siquiera tenían vocación religiosa, o sea, alguien que no quiere servir en la iglesia, pero simplemente quiere llenarse de dinero y compra su cargo. Solo buscaban un beneficio económico. ¿Bien? Y ya por último, el detonante, la gota que derrama el vaso, es lo que ocurre en 1515,
con el Papa León X, acuérdate de este Papa. León X ordena vender las indulgencias. Profesor, ¿qué son las llamadas o qué son las famosas indulgencias? Te lo explico. Las indulgencias se le dice a unos documentos, ¿ya? A unos documentos. Es como yo tengo acá tengo un documento acá. Este documento estaba firmado por el Papa, ¿no? Y este documento era un documento que decía que los años que te quitabas de purgatorio, bueno, según lo que la Iglesia Católica dice, ellos no hablan de que exista un cielo y un infierno, sino ellos hablan también de un tercer lugar que es el purgatorio, ¿no? Obviamente, si haces un esfuerzo y buscas en la Biblia dónde está el purgatorio, no lo vas a encontrar. A ver, les reto a que lo encuentren, no lo vas a encontrar. Eso es algo que la Iglesia misma sacó en la Edad Media, ¿no? Pero la conclusión es la siguiente, ¿no? Si tú te mueres, ¿tu alma dónde se va? Tu alma se va no al infierno. Si has sido malo, si no has sido una persona virtuosa, te vas al purgatorio, ¿no? Y en el purgatorio vas a estar muchos años, ya digamos, vas a estar muchos años, pero si tú le compras ese documento al Papa, de acuerdo a lo que pagues, el Papa te puede firmar, digamos, tú vas a estar 30 años en el purgatorio porque habéis sido muy pecador, ¿verdad? Ya. Pero si tú me compras este documento por tantas monedas de oro, yo te pongo que te reduzco 25 años de purgatorio. Y empezaron a vender. Prácticamente se vendía, o sea, es vender el perdón de los pecados. Imagínate. Algo así. Suena un poco absurdo y ridículo, pero eso fue ya lo que el Papa empezó a hacer. Empezó a predicar, o sea, a vender las indulgencias, vendiendo el perdón, ¿no? De la gente, y la gente compraba, la gente gastaba su dinero comprando indulgencias porque supuestamente era una garantía del Papa para que te vayas al cielo rapidito, ¿no? Saltándose todo lo que dice la Biblia y todas esas cosas. Entonces, esto ya pues va, ¿y para qué hizo eso el Papa? Bueno, el Papa quería dinero, ¿no? El Papa quiere dinero, ¿por qué? Porque está construyéndose la capilla de San Pedro, ¿no? En el Vaticano. Ustedes han visto la Basílica de San Pedro que está en el Vaticano. Entonces, el Papa está construyendo esa basílica y necesita plata. ¿De dónde sacar dinero? Bueno, pónganse a vender indulgencias. Pónganse, pasen por toda Europa, vendan indulgencias a la gente y el dinero recaudado va a ser para construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Ya está, acá lo dice, ¿no? Las indulgencias, un documento emitido por el Papa, ¿no? Por el que se compraba el perdón de los pecados. ¿Ya? Listo. Aquí entra en acción este señor que estamos viendo aquí, que se llama Martín Lutero, que es un monje alemán, ¿no? Martín Lutero va a protestar, él va a reclamar, va a denunciar a la Iglesia Católica por esta corrupción que están haciendo, ¿no? Esta barbaridad de empezar a vender el perdón de los pecados, ¿no? Y esto va a ser el día 31 de octubre de 1517. Ese día, en un pueblo llamado Wittenberg, en Alemania, Martín Lutero, en la puerta de la iglesia, clavó un documento, un fajo de hojas llamado Las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias y también en contra de la doctrina católica. Martín Lutero es un monje que es católico, ya él es católico, él ha salido de la iglesia católica, pero él, a diferencia de otras personas, ya Martín Lutero ha estado estudiando la doctrina bíblica y se ha dado cuenta de muchas incoherencias que hay entre lo que la iglesia hace y dice que se debe hacer y lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, esto es algo que el mismo Martín Lutero dice. En el libro de Romanos, que está en la Biblia, se dice que la salvación es por la fe. Entonces, Martín Lutero lee en la Biblia que la salvación es por la fe, pero ve al Papa vendiendo indulgencias y que la salvación es por comprar indulgencias y porque el Papa te autoriza. Entonces, él protesta sobre eso, ¿no? Protesta sobre esto, va a ser apoyado. Martín Lutero ganó mucho apoyo porque había mucha gente que también estaba descontenta con lo que la iglesia estaba haciendo, ¿no? Los nobles alemanes, ¿no? Empiezan a apoyar a Lutero, ¿no? Bueno, los nobles alemanes en realidad no es que creyeran en Lutero, ¿no? No es que ellos lo apoyaran porque en verdad creyeran que Lutero tenía razón. Los monjes, los príncipes alemanes, los que buscaban era apoderarse de las tierras de la iglesia, ¿no? Para sus principados, y qué mejor que un rebelde de la iglesia salga y entonces ellos lo apoyan para provocar un terremoto en la iglesia y aprovechar esa situación para liberarse del poder de la iglesia y aparte quitarles sus tierras, ¿no? Ese es el objetivo de los príncipes alemanes que apoyan a Lutero. Entonces acá hay para todos. Hay un famoso dicho que dice que cada uno quiere jalar agua para su molino. ¿Qué significa eso? Que cada uno vela por su propio interés, ¿no? Lo que Martín Lutero proponía era cierto. Martín Lutero tiene razón en muchos de los puntos que él propone sobre lo que estaba haciendo la iglesia, ¿no? Si ustedes iban a Roma en esos tiempos, pues encontraban a los sacerdotes con prostitutas y cosas así. O sea, imagínense.
La corrupción, la decadencia moral en la que había caído la iglesia era terrible. Y si tú denunciabas, te perseguían, te mandaban a la hoguera, te mandaban a la Inquisición. A Lutero, por denunciar a la iglesia católica, lo empiezan a perseguir, ¿no? Pero van a ser los príncipes alemanes los que lo salvan, ¿no? Van a ser los príncipes alemanes los que lo van a hacer, lo van a proteger. No me acuerdo ahorita exactamente el duque de qué pueblo fue, pero sí me acuerdo, Federico el Sabio, el duque de Sajonia, ahí está. El duque de Sajonia va a proteger, amigo de Lutero, lo va a proteger y lo va a encerrar en su castillo Lutero para que no lo maten, porque lo estaban buscando a Lutero para matarlo, ¿no? Por haber hecho este manifiesto en contra de la Iglesia Católica. Bien, ya sabemos, año 1517, lugar Alemania, y el protagonista va a ser Martín Lutero, ¿no? Lutero denuncia la venta de indulgencias que el Papa León X ha estipulado para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿no? ¿Por dónde se expande el luteranismo? Por toda la zona del centro de Europa, como Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia, países que acogen muy bien la doctrina de Lutero, ¿ya? ¿Cuáles son los planteamientos de Lutero? ¿Qué propone Lutero? Lutero propone lo siguiente: el justo se salva por la fe, las obras no son el medio de salvación. ¿Esta doctrina es bíblica? Claro que sí. ¿Ya? Si ustedes quieren apegarse a la letra, si ustedes van a la Biblia, en la Biblia lo dice claramente: el justo por la fe vivirá, o el justo se salvará por la fe, por creer en la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Ya? En la Iglesia Católica te enseñan lo que no, de que tú tienes que hacer buenas obras, dar tu limosnita y esas cositas y ser bueno para que vayas al cielo. Y eso es lo que Lutero dice: las obras no te van a salvar, ¿no? Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Los narcotraficantes le dan mucho dinero a la iglesia, pero eso no lo salva, pues, ¿no? Pero ellos creen que sí. Entonces, es una crítica que le hace Lutero a la iglesia, ¿no? Que la Biblia dice que la salvación es por la fe y no por las obras, como lo propone la Iglesia Católica. La libre interpretación de la Biblia. ¿Por qué solo el Papa debe ser el autorizado para leer la Biblia y los sacerdotes? ¿Por qué no cualquier persona? Entonces Lutero propone que cualquier persona debe ser libre, tener la libertad de leer la Biblia. Otra cosa importante también es que en este tiempo la Biblia estaba escrita en latín y se prohibía que la Biblia sea traducida. Imagínate, yo soy alemán y si yo no sé latín me quemo porque no voy a poder leer la Biblia. Imagínate, porque la Biblia está en latín y tengo que saber latín si quiero leer la Biblia. Pero Lutero dice: no, cualquier persona debe poder leer la Biblia, debe tener ese derecho de leer la Biblia, ¿no? Y al mismo tiempo, la Biblia debe ser traducida a otros idiomas. ¿Por qué la Biblia debe estar en latín? ¿Por qué solo el Papa, los sacerdotes deben leerla? Cualquiera tiene el derecho de leer la Biblia, ¿no? Que ha sido dejada para todos, ¿ya? Lutero propone que no hay culto a los santos ni a la Virgen, porque en la Biblia se prohíben esas cosas, no se habla en ningún momento de culto a los santos ni a la Virgen, sino simplemente la adoración es para Dios, nada más, ¿no? No hacia los santos ni nada de eso. Bien, Lutero dice lo que todos sabían, que el purgatorio no existe, que fue un invento de la Iglesia Católica para sacarle dinero a la gente, y Lutero dice: solo hay dos lugares, el cielo o el infierno, no hay un tercer lugar. Si tú has sido malo en tu vida, con comprarte unas indulgencias no te vas a ir al purgatorio, te vas al infierno igual, porque eso no te salva, ¿no? Ya hemos dicho, la salvación es por la fe, ¿no? Se niega el valor a las indulgencias. Las indulgencias no sirven, son un papel que el Papa te está quitando tu plata, ¿no? No, eso no te va a salvar. Niega la autoridad del Papa, ¿no? El Papa no es el vicario de Cristo, ¿no? El Papa se presenta como el vicario de Cristo, pero sin embargo Lutero desacredita al Papa y le dice: tú no eres el representante de nadie, ¿no? El representante de Cristo es el Espíritu Santo en la tierra, no el Papa, ¿no? Y el Papa es un hombre que se puede equivocar como todos, ¿no? Porque los católicos creen que el Papa es infalible. Infalible significa que no se equivoca, o sea, que lo que el Papa dice es correcto. Esa es una doctrina, la infalibilidad papal, que el Papa no se equivoca. Lutero dice: no, el Papa sí se equivoca porque es un ser humano. El Papa también tiene pecados, también se equivoca. Se rechaza el uso de latín en el culto. O sea, ¿por qué en la misa tiene que estar dicha en latín? ¿Por qué no puede ser dicha en el idioma nacional de cada uno? En español, en inglés, en francés. ¿Por qué solo en latín? Todas esas cosas son críticas muy duras y demoledoras que hace Lutero hacia la Iglesia Católica, ¿no? Primero, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué consecuencias deja esto? El Papa, cuando se entera de esto, pues es un terremoto en la Iglesia, el Papa le pide a Lutero que se retracte. Le manda una bula, un documento en el que le dice: Lutero, retráctate públicamente y di que todo lo que has dicho es mentira.
Y Lutero agarra la bula del Papa y la quema públicamente en una hoguera. Entonces, a Lutero le suda lo que el Papa le diga y se rebela abiertamente contra el Papa. Por eso el Papa lo excomulga, ¿no? La excomunión es que prácticamente eres separado de la comunidad cristiana europea, ¿no? A Lutero también le suda, le vale que le excomulguen y quema la excomunión. O sea, Lutero está pues completamente desatado, ¿no? Lutero no va a parar hasta ver un cambio total en la iglesia, ¿no? Los príncipes alemanes, ya les dije, empiezan a apoyar a Lutero y el luteranismo, o sea, la doctrina de Lutero se empieza a expandir por toda Alemania, por muchos principados alemanes se empiezan a expandir. Ya les dije, o sea, la gente de Alemania sí creía en Lutero. Los príncipes, da igual si creían o no, ellos estaban buscando la oportunidad de deshacerse de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en la Edad Media había oprimido fuertemente a los príncipes y reyes de varios países con gran poder. Entonces, estos príncipes quieren liberarse del poder de la Iglesia Católica y están aprovechando la oportunidad con Lutero para poder zafarse, ¿no? Zafarse y lograr su propia independencia política, ¿no? ¿Quién se va a enfrentar a Lutero? El emperador de España, Carlos V, ¿no? Y él sabemos que era el rey de España cuando se produce la conquista del Perú, y Carlos V, o Carlos V, o Carlos I es el mismo, él se va a enfrentar a Lutero, ¿no? Entonces, chicos, mientras Pizarro estaba capturando Atahualpa, en Europa se estaba viviendo la pelea entre Lutero con el Papa. Imagínate, ese es el contexto, ¿no? Mira, hacemos el paralelo. Estamos en plena conquista del Perú, mientras que en Europa se está desarrollando la reforma protestante, ¿no? Entonces ya sabemos, burgueses y nobles alemanes apoyan a Lutero para librarse de los tributos de la iglesia, ¿no? Por su propio interés. ¿Cómo se dio la reforma en otros lugares? ¿Hay otros reformadores? Sí. En Suiza, por ejemplo, aparece la figura de Ulrico Zwinglio. ¿Ya? Ulrico Zwinglio es otro reformador que también tiene ideas muy similares a la de Lutero y que también se rebela contra la iglesia. Juan Calvino, uno de los más importantes, líder de los calvinistas, también. Él incluso va a ser mucho más estricto todavía que Lutero en sus planteamientos, pero tienen posturas muy similares, ¿no? En Juan Calvino en Francia y Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? El rey Enrique VIII, que vamos a hablar ahorita de Enrique VIII, ¿no? Por ejemplo, la reforma de Zwinglio, ¿no? Él es un precursor, él estuvo en estos tiempos. Ulrico Zwinglio empieza primero condenando las imágenes y los templos, ¿no? Condena que la gente adore las imágenes, ¿no? Valora más la predicación ambulante y que él dice que el hombre está predispuesto a la bondad, ¿no? El calvinismo. Juan Calvino, ¿no? Él junto con Lutero son los dos grandes reformadores, ¿no? Él es francés y su pensamiento, el calvinismo, se expande por Suiza, Escocia, los Países Bajos, incluso llega hasta Inglaterra. ¿Qué propone el calvinismo? Propone la predestinación. Él dice que el hombre ya nace siendo bueno o malo, ¿no? Nace para ser salvado o para ser destruido. Él dice que Dios ya lo destinó así, la predestinación del hombre. Yo te puedo preguntar en el examen, ¿quién propone la teoría de la doctrina de la predestinación del hombre? Me marcas Juan Calvino, él propone eso, ¿no? Él dice que toda actividad humana es bien vista por Dios, ¿no? Favorece el desarrollo del capitalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica condenaba los préstamos. O sea, yo no puedo ser prestamista. O sea, yo no le puedo prestar 500 soles a una persona y esperar que me dé 520. Yo tengo que prestarle 500 y que me devuelva 500. Porque si me devuelve más, eso se llama usura y la Iglesia dice que eso es pecado. Pero Juan Calvino dice, no, no es pecado. No es pecado porque estás en tu derecho y aparte tú no estás abusando de tu prójimo, simplemente le estás proponiendo un trato y él lo acepta y Dios ve con buenos ojos eso. Y ese va a ser uno de los puntos principales por el que se va a expandir mucho el desarrollo de los préstamos y de la banca, ¿ya? Por eso es que en muchos países protestantes floreció mucho el préstamo de dinero, ¿ya? Los sacramentos y las indulgencias no tienen ningún valor. Y esto Lutero también lo dijo, solo hay dos sacramentos, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Los únicos sacramentos. La Iglesia Católica dice que hay 7, ¿no? Que está la confirmación, el matrimonio, la extrema unción y no sé, un montón de cosas más. Pero para ellos dicen, no, solo existen 2. Las indulgencias no sirven para nada, ¿no? La presencia de Cristo en la Eucaristía no es ni siquiera simbólica, ¿no? Y la salvación depende exclusivamente de la fe. El anglicanismo, ya hemos visto el luteranismo, ya vimos a Lutero, hemos visto a Calvino, que es más radical incluso que Lutero, y ahora vamos a hablar de el anglicanismo. Nos vamos hasta Inglaterra.
precursor, ¿quién fue el que inició todo esto? El rey Enrique VIII. Este era mi tío, Enrique VIII. ¿Ya? Y este Enrique VIII, rey de Inglaterra, primero que nada, él era católico, ¿ya? Él era católico, pero él se va a pelear con el Papa. O sea, una pelea como la que tú tienes con la tóxica, igualito se pelean, ¿no? Se pelea, ese es su berrinche el rey. ¿Qué pasó? El rey Enrique VIII tiene a su esposa, ya, que era Catalina de Aragón, pero él quiere divorciarse de su esposa porque con su esposa solo tiene hijas, pero no tiene hijos varones. Y la ley de Inglaterra dice que el que tiene que heredar el trono es el hijo varón. Entonces, Enrique VIII quiere tener un hijo varón y como su esposa no le puede dar hijos, él quiere casarse con otra mujer, ¿no? Con la famosísima Ana Bolena. Entonces, como el Papa le niega el divorcio porque dice, no, no te voy a divorciar para que te cases con otra mujer, el rey agarra, dice, no, no me vas a divorciar, entonces yo voy a crear mi propia iglesia donde me pueda divorciar, ¿no? Y ese es el principio de la ruptura de la Iglesia Católica con Inglaterra, ¿no? En primer lugar, ¿qué hace este rey? Firma el acta de supremacía. Por el acta de supremacía, el rey desconoce la autoridad papal sobre la Iglesia de Inglaterra. Dice, a partir de ahora, en la Iglesia de Inglaterra, el Papa ya no es la máxima autoridad es el rey. Cualquier cosa con el rey, ya no con el Papa. O sea que el Papa ya queda fuera de lugar en la Iglesia de Inglaterra. Ese es el acta de supremacía, ¿no? El rey Enrique VIII coloca sus ideas como una nueva religión, el anglicanismo, ¿no? Se confisca, se apropia de todos los bienes de la Iglesia Católica, ahí vemos también por dónde iba la cosa. Se abolió el celibato, ¿no? Celibato significa no casarte. Ustedes saben, chicos y chicas, que los curas y las monjas no pueden casarse, ¿no? Eso se llama celibato, que ellos viven castos y vírgenes para siempre, hasta que se mueren, ¿ya? Pero Juan Calvino, bueno, perdón, digo, Enrique VIII abolió eso. También bíblicamente no se dice que tienen que quedarse así. Esa es una doctrina católica de que no pueden casarse, ¿no? Él abole y dice, no, los líderes de la iglesia sí se pueden casar, no hay ningún problema en que se casen, no tienen que permanecer sin esposo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo responde la iglesia? Chicos, después de que Lutero, Calvino, Enrique VIII empiezan con este movimiento, ¿no? Empiezan a hacer estas cosas, miles de fieles católicos abandonaban las iglesias y se iban con Lutero, con Calvino, empezaron, o sea, hubo una fuga masiva de fieles de la Iglesia Católica. Ante este problema, que Europa está dividida en dos bandos, la iglesia, ¿cómo responde la Iglesia Católica? Si yo te pregunto en el examen, y lo he preguntado muchas veces, ¿cómo respondió, cuál fue el movimiento con el que la Iglesia Católica responde ante la reforma? Facilito, la contrarreforma. ¿Con qué movimiento responde la iglesia a la reforma? Con la contrarreforma, ¿no? Entonces la Iglesia Católica entendió que era necesario hacer muchos cambios para frenar el avance de los reformadores, ¿no? Para rescatar el terreno perdido ante los reformadores o protestantes, ¿no? Acá está, contrarreforma. Se basaba en la reacción de la Iglesia Católica contra la reforma protestante y poner fin a la crisis en la iglesia. Reorganizar la iglesia internamente, mayor disciplina, valor de la autoridad del Papa. Se crea una nueva compañía que es la Compañía de Jesús o los jesuitas, que van a imponer su autoridad y van a hacer una purga en la iglesia, ¿ya? Y se va a celebrar el Concilio de Trento, ¿no? Para establecer cómo se va a dar esto, ¿ya? Se permite a la iglesia reafirmar su posición en Europa e iniciar evangelización de los nuevos territorios. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que cuando vinieron los españoles acá al Perú, empezaron con una agresiva evangelización? O sea, que le metían la religión católica a los indios por los narices. ¿Por qué? Porque como han perdido mucho terreno en Europa, quieren ganar terreno en América, pues. Por eso es que era obligatorio predicar la religión católica a los indios americanos. Ahí vemos, ¿no? Lo que se está desarrollando. El Concilio de Trento. Un concilio es una reunión de una cumbre de sacerdotes con el Papa, ¿ya? El Concilio de Trento. Fue la primera propuesta llevada por el Papa Paulo III. No se desarrolló entre 1545 y 1563, ¿no? Primero se establece el dogma católico, ¿no? Se mantienen ciertas cosas, como por ejemplo de que el Papa sigue siendo infalible, de que la Biblia solo debe ser en latín, de que solo tienen autoridad los sacerdotes para leer la Biblia. O sea, lo que Lutero reclamaba no le hacen caso a Lutero. Ya para nada le hacen caso a Lutero. Se ratifica que el Papa es el vicario de Cristo, se valida el culto de los santos y de las reliquias, se establece que la Iglesia... ¿Perdón? A ver, se establece que la misa o el culto sea en latín, sigue siendo en latín,
se sigue manteniendo el celibato del clero, que no se casen, y se siguen manteniendo los 7 sacramentos. O sea, lo que Lutero había propuesto no le hicieron caso en lo absoluto. O sea, la iglesia no le hace caso, niega que Lutero tenga razón. Chicos, si ustedes quieren saber, solo un papa en la historia ha reconocido públicamente que Lutero tenía razón en muchas cosas y que ayudó a la Iglesia Católica a mejorar y a salir de ese pozo de corrupción. Juan Pablo II. Particularmente es un papa al que yo respeto mucho porque él sí lo reconoce. Sí reconoce que gracias a Lutero y a sus denuncias la iglesia pudo cambiar de lo que estaba, ¿no? De que era una iglesia bastante inmoral y corrupta en esos años. Bien, pero en este tiempo, pues con Trento no se reconoció absolutamente nada. Ya ustedes van a investigar un poquito más qué otras cosas se propusieron. Bien, se establece el dogma católico, se valida el culto santo, ya hemos visto todo esto, se rechaza la libre interpretación de la Biblia, solo los sacerdotes y el Papa tienen autoridad, se crean los seminarios para el estudio, se reordenan las parroquias y los obispos tienen la obligación de vivir en sus diócesis, ¿no? Se crea la Compañía de Jesús o los jesuitas, ¿no? Una orden religiosa de carácter apostólico sacerdotal que también lo forman religiosos no sacerdotes, ¿no? Estaban vinculadas directamente al Papa. ¿Ya? ¿Quién fue su líder? San Ignacio de Loyola, que originalmente fue militar. O sea, ya vemos que la iglesia iba por ese lado, no buscar la disciplina, ¿no? Entonces, un militar, ex militar, no, ahora se encarga de dirigir esta compañía, ¿no? San Ignacio de Loyola, profesaban votos de pobreza, castidad y obediencia al Papa, ¿no? Y ellos van a ser encargados de difundir la fe católica en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Listo. Muy bien, chicos, vamos a terminar acá. Si no, se nos hace muy largo. La clase ha sido, como les dije, la clase era bastante larga. ¿Ya? A ver. Instructor Abreu, no sé si me lo podría habilitar el chat, por si acaso, porque hay algunos alumnos que ni audio tienen, para que puedan responder por ahí. Ya luego para ir anotando los nombres, nada más. Ya, profesor. Bien, sí. A ver, chicos, bien. Levanten la mano los que sí tienen audio para comenzar con ellos. Ya, los demás responden en privado. Vamos a hacer las preguntas de la clase del día de hoy. Yo sé que ha estado bastante interesante la clase, ¿verdad? Muy bien, a ver, nadie tiene audio. Bueno, a ver, chicos. Bueno, cada uno, ya sabe, bueno, cada uno verá por su nota. Primera pregunta. ¿Qué proponían o qué eran las indulgencias? Era para pagar, para que no Era vayamos para pagar tu al limbo. tiempo en el purgatorio. El purgatorio está. Muy bien, muy bien, muy bien, Roberto, Elías. Eran documentos que se pagaban para que salgas de tu alma del purgatorio, sacas tu alma del purgatorio, ¿no? Muy bien. Muy bien, Roberto, a ver, vamos a anotar, Elías Sánchez, muy bien. Los demás ya saben, en privado en el chat. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el personaje que inicia todo este movimiento de la reforma? Lutero. Lutero. A ver, muy bien. Fudimoto, Schneider, muy bien. Schneider, muy bien. Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero. Ya, él propone. Ahora, Martín Lutero comienza este movimiento de la reforma, ya, clavando o colocando en Wittenberg un documento. ¿Qué nombre tenía ese documento? Las 99 tesis. Las 99 tesis. Las 95 tesis, en realidad. Las 95 tesis. José 95 Manuel tesis. Sandoval, muy bien. ¿ya? Acuérdense, chicos, son las 95 tesis. Muy bien. José Manuel Sandoval, muy bien. Listo. Bien, a ver, las 95 tesis. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. A ver, no hay chicas acá. A ver, solo hay una persona que me ha respondido por el chat. Bien, a ver. Melody Guaywa. Melody, escribe por el chat si no tienes audio, por favor, hija, pero me vas a responder. ¿Ya? Si tienes audio, actívalo para hacerte tu pregunta. ¿Ya? A ver. Nada, no me acuerdo. Chicos, la verdad, miren, tengo que preparar mi siguiente clase, todavía tenemos clase con otros salones,
y no vamos a estar acá esperando hasta que ustedes tengan la gana de contestar. Si ustedes quieren, contestan, si no, bueno, no se quejen luego de sus notas. Estoy llamándolos, pero no sé si no estarán, o si están escuchando, menores no me hacen caso, bueno, es decisión de ustedes. Voy a continuar a los que quieran contestar, que se ganen su nota. A ver, sigamos. Otra pregunta importante. A ver, menciónenme algunas de las posturas o de las ideas que proponía Martín Lutero. ¿Qué cosas proponía Lutero? A ver, Emerson, creo que está activado. Emerson, a ver. Que no hay que Yo, pagar. profe, yo. Que la salvación es por la fe y no por Que la Biblia muy tiene que bien, la ser salvación es por interpretada la a fe. cada ¿Qué uno otra por su cosa manera. más? A Que la ver, Biblia tiene que ser interpretada por cada claro, uno. la libre interpretación de la Biblia. A ver, ¿alguien más? Víctor, Emerson, en audio. que la Escribirla Biblia así, debe ser traducirla. traducida a todos los países. Ya, claro, ¿no? Que también la Biblia debe ser escrita en idioma nacional, ¿no? Muy bien. Listo, esas son algunas de las ideas de Lutero. Aparte de Lutero, ¿qué otros reformadores famosos hay en Europa? Aparte de Lutero. ¿De quién más hemos hablado? Fernando Calvino. De Juan Calvino, ¿no? Muy bien, de Juan Calvino. Ahí está José María, muy bien. De Juan Calvino. Y en Inglaterra, ¿cómo se llamaba el rey? Que comenzó con El rey Enrique el rey VIII. Enrique VIII, ¿no? El rey Enrique VIII. Pero dijimos que en el caso de Enrique VIII todo comienza o sea, originalmente él es católico, ¿no? Él empieza su pelea con la iglesia por otra cosa. ¿Por qué se pelea con el papa este rey? Porque no Porque podía tenía tener un muchos hijo hijos. varón Porque quería por su divorciarse. Quería divorciarse y el papa pues no le dio permiso, ¿no? Pregunta, ¿qué contenía o cuál es la idea principal del documento llamado el Acta de Supremacía? ¿Qué proponía La contrarreforma. No, el Acta de Supremacía. Enrique VIII elabora un documento que se llama el Acta de Supremacía. ¿Qué se De que proponía? el rey tiene el poder absoluto y no el papa. Así es, muy bien, excelente, Elías. Que el rey tiene el poder sobre la iglesia y ya no el papa, ¿no? Se deslegitimiza al papa. Muy bien. Listo. Pregunta. Díganme, en el Concilio de Trento, ¿cuántas de las ideas de Lutero fueron aceptadas por el papa? En el Concilio de Trento, ¿cuántas de las ideas que Lutero proponía fueron aceptadas o reconocidas por el papa? Ni uno. Ninguna, uno. pues. Ninguna. En el Concilio de Trento jamás se aceptaron las ideas de Lutero y Lutero lo tachan como un rebelde, lo excomulgan. Solo Juan Pablo II lo aceptó. Juan Pablo, ya, claro, hablamos del siglo XX, imagínate, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pasaron como 500 años hasta que lo reconoció un papa públicamente que sí, Lutero les ayudó mucho a salir de esa inmoralidad. Menciónenme qué causas provocaron que ocurra esta reforma. A ver, ¿cuáles fueron las causas que motivaron a los reformadores? ¿Qué vieron ellos que no estaba bien? A ver, dígame. La corrupción de la Iglesia Siempre Católica. había en la iglesia de pagar para ir al cielo. Claro, el vender documentos para ir al cielo, imagínate, ¿no? Todo esto, ¿no? El que los obispos no vivían de la manera en que la Biblia decía, que no permitían que la gente sea libre para que piense, todo eso provoca este movimiento llamado la Reforma. ¿Por qué razón los príncipes alemanes apoyan a Lutero? Porque querían ganar más Por territorio. los terrenos de la iglesia. Ya, claro, querían obtener territorio y sobre todo también liberarse del poder de la iglesia. Importantísimo, acuérdate de eso, liberarse del poder de la iglesia. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el emperador español que se opone a las ideas de Lutero? ¿Quién era el rey de España? Que se enfrentó a Lutero. Carlos V. Carlos I. Carlos V, muy bien, Carlos V. Bien. ¿Cómo se llamó la nueva orden religiosa que se creó para combatir a las ideas de los protestantes? La nueva orden religiosa que creó la Iglesia Católica. La Contrarreforma. No, nueva orden religiosa. Claro, se creó en la Contrarreforma, pero la nueva orden religiosa, ¿cómo se llamó? ¿La compañía de qué? De los jesuitas. La compañía de Jesús o los jesuitas. jesuitas. Importante, ellos va a ser muy importantes incluso cuando hablemos de la independencia. Los jesuitas tuvieron un papel muy importante, ¿bien? Entonces, excelente. Chicos, bueno, gracias a los voy a ver en el chat. Tengo acá Matías. Ya. Altamirano, muy bien. Matías, Córdoba Murillo. Muy bien. ¿Quién más? Tengo a Roberto, muy bien. Roberto Mosquera ya tiene nota. Muy bien.
Me sorprende que las chicas no respondan, la verdad. Me sorprende eso. No sé si luego voy a tener que mandar un mensaje a sus tutores, que hablen con sus papás, pero las señoritas no me están participando y no me van a decir que no tienen chat y audio, capaz tienen ambos, pero no me quieren contestar. Y eso es un gran problema, chicos. ¿Por qué? Porque en mi registro yo tengo notas que son notas de oral. Y si no participan, lo que hacen con su tarea lo van a estar malogrando con el oral. Me dirijo a las señoritas porque no me están contestando. Bien, nos estamos viendo entonces, chicos, para la próxima semana. A ver, muy bien, Antonio. Sí, bueno, en el caso de Antonio no hay problema porque él siempre está participando. Ahí está Antonio. Ajá, muy bien. Me dijo principalmente las chicas porque me preocupa esa situación. ¿Ok? Listo, chicos. Cuídense todos. Nos vemos el día de mañana.